En este video explicaremos la teoría de la dependencia. Para entender, debemos saber ¿qué es la dependencia? La dependencia es una relación de subordinación entre naciones formalmente independientes, cuyo marco de las relaciones de producción de las naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción ampliada de la dependencia. Para entrar en contexto, hay que explicar algunos conceptos. Países centrales son aquellos que se conocen como desarrollados. Son los que extienden su dominio por todo el sistema mundial, siendo influyentes de diferentes formas en el resto de los países. Los capitales que salen de ahí son los más cuantiosos del mundo, así como diferentes pautas culturales que se insertan en la totalidad del sistema internacional. Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España, Japón, Australia, Suiza, Israel. Los países periféricos son los especializados en la producción y también en la exportación de las materias primas o productos industriales de escaso valor, al tiempo que debe importar productos elaborados precisamente en los países centrales. En la época de la transnacionalización del capital, donde las grandes empresas no tienen una única sede, sino que distribuyen la producción a lo largo del mundo, coloca a los países periféricos como proveedores de fuerza de trabajo, ya que el salario en dólares siempre es más barato allí. Por ejemplo, Afganistán, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá, Nigeria, Costa Rica y Cuba. Entre los grupos de la periferia y el centro aparecen algunos otros países, los categorizados como la semiperiferia. Estos países tienen algunos rasgos de atraso y otros de modernidad, y son precisamente aquellos que más cerca están de atravesar la barrera de las restricciones económicas al desarrollo. En algunas áreas son muy productivos, los que los dota de un potencial de crecimiento mayor a los países periféricos a secas. Sin embargo, no existen índices demasiados concretos para definir la frontera entre los periféricos y los semiperiféricos. Por ejemplo, Brasil, Arabia, India, Rusia, China, Turquía, México, Emiratos Árabes Unidos. Uno de los principales autores fue Raúl Prebisch, economista teórico argentino, quien formuló esta teoría en la CEPAL, la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe. Esta consiste en que la renovación de equipos en la economía de países del centro se acelera por la aplicación de innovaciones tecnológicas militares al sector industrial. Esto propicia que comiencen a quedar objetos obsoletos, una gran masa de bienes de capital y que se busque dónde exportarlos. La solución de la burguesía latinoamericana será asociarse con el capital extranjero y acceder a los objetos obsoletos en la economía central, pero que trasladados a América Latina se convierten en objetos de punta. El punto principal de este modelo es que para crear condiciones de desarrollo dentro de un país es necesario controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales que en políticas monetarias, promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo nacional, crear una plataforma de inversiones dando prioridad al capital nacional, permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales. Otro de los principales autores y quien formaliza la mencionada teoría es Teotônio dos Santos, teórico y activista político brasileño. Es quien cuestiona la relación centro-periferia, pues dice que en un país no puede desarrollarse completamente mientras haya una asimetría económica entre los países desarrollados y subdesarrollados. Entonces, siempre habrá una dependencia. Él considera que las naciones periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus enlaces con el centro están más débiles. Un ejemplo de esto es el proceso de industrialización que se desarrolló en Latinoamérica durante los años 30 y 40, cuando las naciones del centro estaban concentradas en resolver los problemas de la Gran Depresión y las potencias occidentales estaban involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los países del centro se recuperan de sus crisis y restablecen sus vínculos comerciales y financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, y el crecimiento y la industrialización de este país se tiende a ver subordinada. Unos muy claros ejemplos de esta teoría puede ser la relación que existe entre Estados Unidos y Venezuela. Venezuela siendo el proveedor de la materia prima o el recurso natural que es el petróleo en crudo, que es país periférico, subdesarrollado. Estados Unidos, siendo el país central o desarrollado, es quien compra el petróleo crudo, la materia prima de Venezuela, para ellos así poder procesarlo y mandarlo en forma de gasolina. Es ahí cuando se crea esa dependencia económica. Venezuela manda lo que es el petróleo en crudo
Estados Unidos lo procesa para convertirlo en gasolina y así mandarlo a Venezuela en forma de gasolina. Ahí es cuando se hace esa relación económica. Uno depende de su materia prima y otro depende de su economía para poder brindar algún recurso. Otro claro ejemplo puede ser México, Colombia y Brasil, que son países muy aptos para que se dé el café. Estos tres países exportan lo que es su café a diferentes partes del mundo, por ejemplo a Estados Unidos. Pongo este ejemplo de nuevo porque es muy conocido, ya que Starbucks tiene mucha presencia en el mundo. Por ejemplo, en México tiene muchos establecimientos que es el mismo café que ellos producen. Ellos lo producen, lo exportan para después mandarlo a las cafeterías y así ellos regresan en sus franquicias aquí y nosotros lo bebamos.